¿Alguna vez se ha mirado al espejo bajo la luz del baño y ha notado algo que antes no estaba allí? Una cana, luego otra, y de repente parece que su cabello ha perdido el color, la fuerza y hasta parte de su juventud. Durante años nos han hecho creer que la única solución es cubrirlas con tintes químicos llenos de amoníaco. Productos que prometen juventud, pero que muchas veces dejan el cabello seco, quebradizo y sin vida. Pero hoy voy a revelarle algo que casi nadie menciona. Existe un aceite natural capaz de oscurecer visualmente las canas, devolver brillo al cabello y mejorar su salud sin usar tintes agresivos. Y lo más sorprendente es que probablemente este aceite ya exista en muchas casas. En este video descubrirá cómo funciona, por qué es especialmente poderoso después de los 60 años y cómo preparar una mezcla natural que está sorprendiendo incluso a expertos en cuidado capilar. Para comprender por qué el aceite natural del que hablaremos hoy está despertando tanto interés entre especialistas en cuidado capilar y mujeres con cabello maduro, primero debemos mirar una realidad que durante años casi nadie explica con claridad. Durante décadas, muchas personas han confiado en los tintes industriales para cubrir las canas sin detenerse a pensar qué ocurre realmente dentro de la fibra capilar cada vez que el cabello entra en contacto con esos productos. Si usted tiene más de 60 años, es muy probable que haya pasado buena parte de su vida aplicando colorantes químicos en el cuero cabelludo. Muchas historias comienzan igual. Un día aparece la primera cana cerca de las sienes, luego aparece otra y poco a poco el tinte se convierte en una rutina. Lo que comenzó como un gesto ocasional termina formando parte del calendario de cada mes. Los tintes convencionales funcionan mediante un proceso químico que modifica temporalmente la estructura del cabello. Muchos utilizan sustancias alcalinas como el amoníaco para abrir la cutícula, que es la capa protectora externa de la fibra capilar. Una vez que esa barrera se abre, los pigmentos artificiales penetran dentro del tallo del cabello y cambian su color. Sin embargo, el cabello maduro ya no tiene las mismas características que el cabello joven. Con el paso de los años, el cuero cabelludo produce menos aceites naturales. Esto significa que la fibra capilar se vuelve más seca, más porosa y más frágil. Cada vez que la cutícula se abre de forma repetida mediante procesos químicos agresivos, parte de la hidratación interna del cabello se pierde. Por eso muchas mujeres notan que, aunque el tinte cubra las canas durante un tiempo, la textura del cabello empieza a cambiar. El pelo puede volverse más áspero, más opaco y menos flexible. Con el paso del tiempo, el cabello pierde suavidad y adquiere una apariencia seca que muchas personas describen como paja. Además, existe otro aspecto que los dermatólogos consideran importante. El cuero cabelludo tiene una notable capacidad de absorción cutánea. Algunos estudios han señalado que ingredientes presentes en ciertos tintes oscuros, como la parafenilendiamina, conocida como PPD, pueden provocar dermatitis de contacto o reacciones de sensibilidad en algunas personas después de un uso prolongado. Cuando muchas mujeres descubren esta información, comienzan a preguntarse si existe una alternativa más suave para el cabello maduro. Aquí es donde los aceites vegetales tradicionales comienzan a despertar interés nuevamente. A medida que envejecemos, los folículos capilares reducen la producción de melanina, el pigmento natural responsable del color del cabello. Esta disminución provoca la aparición de las canas y también cambia la estructura de la fibra. La caña suele ser más gruesa, más rígida y considerablemente más seca que el cabello pigmentado. En este contexto, algunos aceites vegetales ricos en nutrientes pueden ayudar a mejorar el aspecto del cabello canoso. Entre los ingredientes naturales más mencionados se encuentra el aceite de sésamo negro. Este aceite contiene ácidos grasos como el ácido oleico y el ácido linoleico, además de antioxidantes naturales que ayudan a nutrir la fibra capilar y mejorar su flexibilidad.
La naturaleza suele esconder soluciones elegantes para los cambios que llegan con los años. Sin embargo, entre todos los aceites vegetales que existen, hay uno que destaca por su composición extraordinaria, su textura espesa y su elevada concentración de lípidos esenciales lo convierten en un aliado muy interesante para el cabello maduro. Si los aceites botánicos que mencionamos antes actúan como vehículo nutritivo, este ingrediente funciona como el motor que potencia la vitalidad del cabello. En el siguiente punto vamos a descubrir por qué este aceite es considerado por muchos especialistas uno de los grandes aliados de la regeneración capilar. Punto 3. El rey de la regeneración capilar. ¿Por qué el aceite de ricino adquiere tanta importancia después de los 60 años? Si hubiera que elegir un solo aceite vegetal para incluir en un botiquín de cuidado personal en la etapa madura de la vida, muchos expertos mencionaron el aceite de ricino. A primera vista puede parecer demasiado espeso, pero precisamente esa densidad es la que explica gran parte de sus beneficios. A partir de los 60 años, el cabello suele enfrentarse a dos procesos naturales. Por un lado, disminuye la producción de melanina y aparecen las canas. Por otro lado, algunos folículos comienzan a debilitarse y el cabello crece más fino. Este fenómeno se relaciona con cambios en la actividad del folículo piloso y con una menor circulación en el cuero cabelludo. El aceite de ricino posee una característica química muy particular. Cerca de la mayor parte de su composición está formada por ácido ricinoleico, un ácido graso poco común en el mundo vegetal. Este componente posee propiedades emolientes y ayuda a mantener la hidratación de la fibra capilar. Cuando se masajea suavemente en el cuero cabelludo, contribuye a mejorar la lubricación de la piel y favorece un entorno adecuado para el folículo piloso. Muchas personas describen la sensación como si el cuero cabelludo recibiera un impulso de nutrición profunda. La fibra capilar se vuelve más flexible y el cabello puede recuperar una apariencia más densa y fuerte con el tiempo. Es comparable al cuidado de una planta cuando vuelve a recibir agua y nutrientes después de un periodo de sequedad. Para quienes buscan mejorar el aspecto de las canas, el aceite de ricino también posee otra característica interesante. Debido a su densidad, forma una película protectora alrededor de cada hebra. Esta capa ayuda a sellar la humedad dentro de la fibra y suaviza la textura rígida típica del cabello canoso. Cuando el cabello está mejor hidratado, refleja la luz de manera más uniforme y adquiere un aspecto más brillante. Además, este aceite contiene vitamina E y ácidos grasos esenciales como el omega 6. Estos compuestos participan en la protección antioxidante de la fibra capilar frente a factores ambientales como la radiación solar o la contaminación urbana. Tal vez usted ya haya escuchado hablar del aceite de ricino en otros contextos. Muchas personas lo utilizan para fortalecer pestañas o cejas. Sin embargo, su papel en el cuidado del cabello maduro es igualmente interesante. Una vez que comprendemos por qué este aceite destaca dentro del mundo de los aceites vegetales, aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo aprovechar todas estas propiedades de manera eficaz? La clave no consiste solo en aplicarlo por separado, sino en comprender cómo puede integrarse con otros ingredientes botánicos que complementan sus efectos. El segundo ingrediente que suele mencionarse en este tipo de preparaciones tradicionales es la salvia seca, conocida en botánica como Salvia officinalis. Esta planta ha sido valorada durante siglos dentro de la fitoterapia por sus compuestos aromáticos y por su contenido en aceites esenciales. En el ámbito del cuidado capilar, la salvia se asocia con un efecto progresivo de oscurecimiento suave, ya que algunos de sus componentes vegetales pueden modificar ligeramente el tono del cabello con el uso continuado. El tercer elemento natural que aparece con frecuencia en estas preparaciones es el té negro de buena calidad. El té negro es especialmente rico en taninos,
un grupo de compuestos fenólicos presentes en muchas plantas. Los taninos poseen pigmentos naturales que pueden adherirse a la superficie de la cutícula capilar. Cuando el cabello canoso entra en contacto repetido con estos pigmentos vegetales, el reflejo blanco intenso puede suavizarse y adquirir un matiz más cálido o ligeramente oscuro. Más allá de la fórmula exacta, lo importante es comprender la lógica de los ingredientes. El aceite vegetal actúa como base nutritiva y como vehículo de transporte. Las plantas, como la salvia, aportan compuestos aromáticos y antioxidantes. El té negro, por su parte, contribuye con su alta concentración de taninos, responsables de los matices de color vegetal. Para obtener el máximo beneficio de este tipo de mezcla botánica, la forma de preparación suele realizarse mediante una infusión oleosa suave. Muchos especialistas en cosmética natural recomiendan el método de calentamiento indirecto conocido como baño María. Este sistema consiste en colocar el recipiente con el aceite dentro de otro recipiente con agua caliente. De esta manera el calor se distribuye de forma gradual y se evita que las altas temperaturas deterioren los compuestos delicados presentes en los aceites y en las plantas. Durante este proceso de calentamiento suave, los compuestos vegetales comienzan a transferirse lentamente al aceite. Con el paso del tiempo, es posible observar cómo el líquido adquiere un tono más oscuro. Este cambio de color suele indicar que los pigmentos naturales y los compuestos solubles de las plantas han pasado a la base oleosa. Una vez finalizado el proceso de calentamiento, la mezcla se deja reposar hasta que alcance una temperatura completamente fría. Este periodo de reposo permite que la infusión se estabilice y que los compuestos botánicos permanezcan suspendidos en el aceite. Posteriormente, el aceite suele filtrarse con una tela fina o una gasa limpia para eliminar restos de hojas o partículas vegetales. El líquido final se conserva normalmente en un frasco de vidrio oscuro, ya que este tipo de envase ayuda a proteger el contenido de la exposición a la luz y del proceso de oxidación. En cuanto a la aplicación, muchas personas prefieren utilizar el aceite sobre el cabello seco, especialmente en las zonas donde las canas son más visibles. El masaje del cuero cabelludo durante varios minutos ayuda a distribuir el producto de forma uniforme y puede estimular suavemente la microcirculación cutánea. Después de la aplicación, algunas personas cubren el cabello con una toalla tibia o con un gorro de ducha para mantener el calor y favorecer la absorción del aceite. El tiempo de exposición puede variar según las preferencias personales. Posteriormente, el cabello se lava con un champú suave para retirar el exceso de aceite sin eliminar completamente la capa nutritiva que se ha depositado en la fibra capilar. El resultado no suele ser un cambio radical como el que produce un tinte químico. Lo que muchas personas observan es un efecto gradual. El cabello canoso puede adquirir un matiz más suave, ligeramente ceniza o castaño, que se integra de forma más natural con el resto de la melena y aporta una apariencia más armoniosa y saludable. Con 2 o 3 aplicaciones semanales, el tono oscuro empieza a depositarse poco a poco en la fibra capilar, creando una cobertura suave y natural. No es un cambio brusco, sino progresivo, como cuando la tierra seca vuelve a cobrar vida tras la lluvia. Después de aprender a preparar este aceite en casa, muchas personas creen que el trabajo ya está terminado. Sin embargo, existe un detalle fundamental. Para que este aceite funcione de verdad, el cuerpo también debe estar preparado para recibir ese cuidado desde el interior. El cabello es un reflejo directo de nuestra nutrición. En el siguiente apartado descubrirá 3 hábitos alimenticios que pueden acelerar la aparición de canas sin que usted lo note. Punto 5. Nutrición y hábitos. El escudo interno frente al envejecimiento capilar. Usted ya conoce un remedio externo extraordinario, pero debemos ser claros.
El cabello es un tejido metabólicamente muy activo y lo que vemos en la superficie representa solo una pequeña parte de la historia. Una parte depende del cuidado externo. La mayor parte depende de lo que llega a su organismo cada día a través de la alimentación. Después de los 60 años, el sistema digestivo no absorbe los nutrientes con la misma eficacia que durante la juventud. Por eso muchas personas observan más canas o una pérdida de densidad capilar. En muchos casos, no es solo genética, sino una carencia silenciosa de vitaminas necesarias para la pigmentación. El primer pilar es la vitamina B12, conocida como cobalamina. Esta vitamina participa en la formación de glóbulos rojos que transportan oxígeno hasta los folículos pilosos. Cuando la vitamina B12 es insuficiente, el folículo recibe menos oxígeno y reduce la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello. En España, algunas investigaciones nutricionales indican que una parte de la población mayor presenta niveles bajos de vitamina B12. Esto puede estar relacionado con ciertos hábitos alimenticios o con el uso frecuente de medicamentos protectores gástricos que dificultan su absorción. Para reforzar este nutriente, conviene incluir alimentos ricos en vitamina B12. Entre ellos destacan el hígado de ternera, el pescado azul como la sardina o el boquerón y los huevos. Consumir estas fuentes 2 o 3 veces por semana puede marcar una diferencia importante. El segundo nutriente clave es el cobre. Aunque el cuerpo lo necesita en cantidades muy pequeñas, su función es esencial. El cobre participa en la activación de la tirosinasa, una enzima implicada en la producción de melanina. Sin este mineral, el proceso natural de coloración del cabello se debilita. Puede encontrar cobre en alimentos como semillas de sésamo, anacardos, garbanzos y chocolate negro con alto contenido de cacao. Un pequeño puñado al día puede ayudar a mantener activos los folículos capilares, pero la salud del cabello no depende solo de lo que comemos, también influye lo que sentimos. Aquí aparece el estrés oxidativo. Con el paso de los años, el organismo produce más radicales libres, moléculas que pueden dañar las células responsables del pigmento capilar. Si a esto se suma el estrés emocional o la falta de descanso, el cabello suele ser uno de los primeros en mostrar señales de desgaste. El estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que altera la comunicación entre las células que producen pigmento. Por eso, dedicar unos 15 minutos al día a caminar bajo la luz del sol de la mañana o practicar respiraciones profundas puede ser beneficioso para el equilibrio del organismo. Otro aspecto esencial es la hidratación. Un cabello deshidratado desde el interior pierde elasticidad y tiene más dificultad para conservar su pigmento. El agua permite transportar vitaminas y minerales hasta cada hebra capilar. Una estrategia sencilla consiste en beber infusiones de cola de caballo o romero. Estas plantas aportan sílice, un mineral que fortalece la estructura de la queratina y ayuda a que el cabello sea más resistente. Cuando combinamos una alimentación equilibrada, hidratación adecuada y el uso regular del aceite de ricino, estamos aplicando un enfoque completo. No se trata solo de mejorar la apariencia del cabello, sino de cuidar el organismo de forma integral. Recuerde algo importante: la constancia es la clave. Los cambios reales no aparecen de un día para otro, pero con el tiempo suelen ser más duraderos. Empiece hoy mismo, cuide su cuerpo, aplique el aceite con paciencia y observe cómo poco a poco su cabello recupera vitalidad. El poder de transformar su bienestar está en sus propias manos.